Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Cabezas. Soy parte del equipo de, eh, de la cátedra de sociología y bueno, es un placer poder estar con ustedes de nuevo en estas videoconferencias autogestionadas en las que tratamos de poder abordar ciertos temas que van mucho más allá de lo que está en el libro. Siempre que tomen en cuenta, ¿verdad?, que el correo para consultas, si ustedes lo quisieran así, puede ser en el correo de la plataforma, o aquí el que está pasando, el de cátedra sociología, @med.ac.cr, o al 2527-2786 si lo necesitaran. Bien, sin más, vamos a iniciar mencionando el tema de esta ocasión, que es Rosa Luxemburgo, sus luchas para despertar la conciencia de clase. Y es importante la figura de Rosa Luxemburgo porque en el caso de ella logra hacer una interpretación de la teoría crítica, de la teoría marxista, y desde el punto de vista de la política, ella marca un antes y un después. A ver, en el entendido de que Marx hizo toda una serie de estudios económicos acerca de cómo funciona el capitalismo. Eso lo hace, hay que recordar que Marx, además de ser filósofo, era también economista. Y bueno, si ustedes agarran un libro de Marx, ustedes se dan cuenta de que Marx era, bueno, y el libro está lleno de fórmulas matemáticas. Él logra de alguna manera explicar el capitalismo como esa cuestión de mercado donde hay venta de bienes y servicios. De hecho, actualmente en las mejores universidades del mundo se aborda el tema del libro El Capital, que es el libro donde explica el funcionamiento del capitalismo. Y este libro, este abordaje, ustedes lo pueden encontrar en universidades en Estados Unidos, en Europa, específicamente en Inglaterra y Alemania. Y pues evidentemente en algunos países asiáticos todavía se ve. Yo sé que esto genera ciertas pasiones y digamos que aquí en Latinoamérica uno dice Marx y la gente se rasga las vestiduras, pero eso en realidad no es así en todo lado. El aporte que hace Marx al entender y poder explicar cómo es que funcionan los salarios, cómo es que funciona la producción, cómo funciona el valor, poder darle una explicación, pero además de eso, una fórmula matemática que permita comprenderlo, fue un paso muy importante. De ahí muchos Nobel en economía se han sentado sobre el libro El Capital y de ahí han podido hacer una serie de demostraciones muy importantes a raíz de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo. Sin embargo, Rosa Luxemburgo va hacia la acción política. Ella, de alguna manera, menciona el problema del capitalismo no es necesariamente el capitalismo. El capitalismo necesita ser reformado. Ojo, ella no dice que debamos de destruirlo, como sí lo decía Marx en el Manifiesto Comunista. Lo que dice Rosa Luxemburgo es, de ahí que queda, eso es lo que hay. Lo que hay que hacer es reformarlo, es humanizarlo, es hacer una serie de cambios
Pero eso solamente se logra tomando de manera política los medios de producción, a diferencia de la toma armada, la lucha armada que sí menciona Marx en el Manifiesto Comunista. Bien, veamos entonces un poco sobre Rosa Luxemburgo. Hablemos primero, antes de hablar del personaje, hablemos un poco sobre clases sociales. ¿Cómo es que dentro de la teoría marxista se ve las clases sociales? ¿Y cómo es que Rosa Luxemburgo empieza tomando, nutriéndose de eso, a hacer su propia interpretación de clases sociales? Bueno, empezando por la clase alta. Ahora, aquí ella no ve las cosas entre clase alta, media y baja, ¿verdad? Sí hay un poco de eso, pero en realidad ella va un poco más allá. Están los burgueses, que son la clase alta, entendiendo que estas personas son dueños de máquinas, las tierras, las fábricas y ejercen control sobre la economía, buscando las ganancias a través de la explotación. Esta distinción es muy importante porque las clases sociales para Rosa no tienen que ver con la cantidad de ingresos, sino que tienen que ver con quién es dueño de los medios de producción. Un medio de producción puede ser los autobuses de una empresa de autobuses, puede ser las máquinas en una fábrica, puede ser, no sé, hay algunas cosas. Todo eso son los burgueses. Podríamos mencionar que hoy en día los burgueses les hemos cambiado el nombre y les hemos puesto empresarios. Y para doña Rosa, las cosas son importantes ponerlas en su punto. Una empresa puede vivir sin empresarios. Es decir, una empresa, digamos, se murió el señor, hay un pleito, el chaval huyó del país, la empresa funciona sin empresario, pero una empresa no puede funcionar sin trabajadores. Es decir, por ejemplo, una empresa decide despedir a toda su junta directiva, pero seguir trabajando. Está bien, pueden hacerlo. De hecho, no necesitan a la junta directiva para poder seguir laborando. Pero una empresa sin trabajadores no puede funcionar. Así de simple. Los que generan la riqueza no son los empresarios, son la clase trabajadora. Y ese es el segundo punto que menciona Rosa Luxemburgo. ¿Quién es la clase trabajadora? Es la que trabaja. Esto yo creo que en algún momento lo he mencionado en varias ocasiones. Jeff Bezos no trabaja. Bill Gates no trabaja. No trabaja Elon Musk. Elon Musk solo toma decisiones, pero no trabaja. En realidad, él solamente se sienta en su silla con su traje, se toma un whisky, probablemente Macallan de doble malta, y el dinero llegará. Ok, ustedes me pueden decir, no, sí trabaja. Bueno, eso es debatible. Probablemente trabaja 2 veces por semana, el horario que él le dé la gana, porque de todas formas las empresas son suyas, ¿verdad? Y él puede no trabajar, pero la clase trabajadora no. La clase trabajadora tiene que trabajar de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Punto. O 4 de la tarde. No sé cuál puede ser el horario, dependiendo de la jornada. El trabajador, a diferencia del burgués, no tiene ninguna otra cosa que vender más que su fuerza de trabajo. Decía Marx que es un sujeto desnudo, porque no puede, no tiene otra cosa más para vender que su fuerza de trabajo. Son personas que son obreras,
estas personas pueden ser del sector público, ¿verdad? Como los asistentes, los misceláneos, o del sector privado, que son de seguridad, oficinistas, choferes, cocineros. Aquí, y esto es importante mencionarlo, porque siempre existe el estereotipo de que el funcionario público gana millones y no hace nada. Y entonces salen los ejemplos de el chofer que gana 3 millones de colones, la secretaria que gana no sé cuántos, pero las razones por las que eso ocurre no son razones que sean generalizables a la clase trabajadora, porque no lo son. Ojalá, digamos, en mi caso, yo ganara un montón de plata, pero lo cierto es que tengo que ganarme el arroz y los frijoles y no alcanza, no, o sea, no llega a esa cantidad, no llega al millón de pesos. Y lo mismo ocurre con muchas otras personas, a menos de que usted crea que todos los misceláneos del sector público ganan millones o que todas las secretarias del sector público ganan millones. Muchos de ustedes tienen familia que trabaja en el sector público. Si es policía, si es maestro del MEP, si, etcétera, es del sector público, es un empleado del sector público y ustedes podrán darse cuenta que un policía no gana millones y tiene que jugarse el pellejo, ¿verdad? O un maestro de escuela no gana millones y tiene que trabajar todavía más que mucha gente, ponerle más y gana menos que, por ejemplo, una persona que trabaja en Amazon, ¿verdad? Una persona que gana en Amazon puede llegar a ganar, claro, con mucho esfuerzo y con horas extra y todo, puede ganar su millón de colones al mes, tal vez un poco más, 1.200.000, alguna cosa así. Entonces, el que sea de una clase, que sea de un sector o de otro, no define la clase trabajadora. La clase trabajadora es la clase que trabaja. Los que trabajan son de clase trabajadora. Eso es importante. Ok, pero en el caso de otras clases sociales, está también la pequeña burguesía, que vamos a hablar es la clase media. ¿A quiénes estamos hablando o quiénes Rosa Luxemburgo mete dentro de esta pequeña burguesía? A los emprendedores con empresas de escala media, ¿verdad? Pequeños y medianos empresarios. Son parte de esa pequeña burguesía, digamos, artesanos, agricultores con tierra, y eso ahorita vamos a hablarlo porque hay agricultores con tierra y agricultores sin tierra, ¿verdad? Están los profesionales con título, doctores, técnicos, ingenieros, profesores, abogados, y ustedes me dirán, como un doctor, pues un doctor gana como 5 millones, 9 millones de pesos, ¿cómo puede ser que lo ponga como pequeña burguesía, como clase media? Es que ese es el problema. Nosotros, dentro de este tiempo, vamos a ver, Rosa Luxemburgo está diciendo esto que está diciendo entre el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? En el que todavía algunos doctores no ganaban eso. Y digamos, si usted va a Estados Unidos, un doctor en realidad no gana un montonón de plata. Algunos sí, pero algunos otros no. Eso depende de su especialidad y depende del hospital en el que trabaje, ¿verdad? Porque recordemos que en Estados Unidos no hay caja del seguro, no hay seguridad social. Entonces, algunos doctores no ganarán gran cantidad de dinero. Y en el caso que nos ocupa, digamos, aquí en Costa Rica, hay abogados que no ganan muy bien y ustedes lo saben perfectamente. Digamos, si ustedes tienen un pariente abogado, de ahí a veces el abogado lo que tiene que hacer es de notario, porque un abogado, digamos, penalista, más bien hasta puede salir perdiendo, pero los notarios generalmente si logran algo más. Igual los ingenieros y ni qué decir los profesores. Pero también está otra clase social que es el campesinado, que son esos agricultores sin tierra, ¿verdad? Que tienen pequeñas parcelas, tienen actividades de subsistencia, entonces tienen afuera plátano, tienen unos arbolitos frutales, tienen algunas gallinitas para los huevos, alguno que otro animalito, ¿verdad? Pueden tener trabajar de manera autónoma, pero sí, es muy a menudo que trabajan para un terrateniente, ¿verdad? Por un jornal.
Entonces, este campesinado que no tiene grandes cantidades de tierra ni tiene empleados, ¿verdad? Sino que prácticamente vive del jornal. Y luego está lo que Rosa llama el lumpen proletariado, ¿verdad? Que estamos hablando de que son individuos que en este instante no están aportando a la producción capitalista. Ahora, a los desempleados puede ser parte de ellos, pero aquí hay que hacer una cuestión a nivel, ¿cómo es que se llama? De criterio. A ver, las personas que están con una situación así de desempleo, no es que soy desempleado y entonces inmediatamente, automáticamente soy lumpen, no, nada que ver. Lo que pasa es que el desempleado que sí llega a formar parte del ejército de reserva, entonces ahí sí. ¿Qué es el ejército de reserva? Es lo que Rosa Luxemburgo menciona que es una persona que por alguna razón es un grupo de desempleados que son desempleados porque el mercado quiere que estén desempleados. Entonces, si todo el mundo tiene trabajo, ¿cuál es el efecto que ocurre? ¿Verdad? Estamos hablando de que en el capitalismo existe la oferta y la demanda. Entonces, si todo el mundo tiene trabajo, aunque sea un trabajo pequeño, pero si todo el mundo tiene trabajo, los salarios tienden a crecer. Entonces, el capitalismo genera una cosa que que se llama el ejército de reserva, el ejército industrial de reserva. Entonces, son gente que el mercado, a pesar de que necesita personal, no lo contrata para mantener los salarios bajos y para disciplinar a la fuerza laboral. ¿Cómo es esto de disciplinar a la fuerza laboral? A mí me ha pasado montones, porque yo realmente tengo muy poco de trabajar en el sector público, aproximadamente unos 12 años, pero he trabajado casi 25 años en el sector privado y en empresas ¿cómo es que se llama?, de estudios de mercado, en ONGs con población PANI, ¿cómo es que se llama?, con adolescentes en riesgo y con pandillas. Entonces, digamos, yo sé muy bien qué es que llegue un jefe y te diga, si no le gustan las condiciones, váyase. Hay una fila de gente presionando mi puerta para cambiarlo usted. Entonces es una cuestión de disciplina, de disciplinamiento laboral, ¿verdad? Dave, si usted se va, chao, que le vaya muy bien, venga al siguiente. Y así es. Entonces, vos, de alguna manera, porque necesitas alimentar a tu familia y porque estás con deudas y porque estás, por las razones que sean, tienes que aguantar las condiciones laborales que te den. Porque de otra forma, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo vas a pagar el alquiler? ¿Cómo vas a comer? Entonces, son algunas de las cosas que genera esto. Entonces, hay un grupo que crónicamente nunca encuentra trabajo. Es toda esta gente pulseadora, chambeadora, que hace puros camarones. Debo confesar de que hubo un momento de mi vida en que yo camaroneaba mucho. Lavaba taxis, fui de guarda dormilón en una cuestión y guarda armado en otra. Hice muchas cosas, trabajé en construcción, trabajé cuidando casas. Fue unos momentos en los que hoy tenía trabajo, hoy me daban una cantidad de dinero, la próxima semana me daban otra, a veces tenía que comprar por semana. Entonces, esta gente que siempre está crónicamente desempleada.
Estamos hablando también de que entran dentro del lumpen los adictos, los indigentes, ¿verdad? Y las personas que están en una enorme marginalidad. Estas personas, la característica especial de estas personas del lumpen es que generalmente son usadas por la burguesía para debilitar movimientos obreros. Entonces, la burguesía utiliza a esta gente porque esta gente está con hambre, esta gente está pasándola mal, y entonces las burguesías utilizan a estas personas para romper movimientos obreros y romper lo crítico que pueden estar haciendo a lo que hacen. Bien. ¿Quién es Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo nace en Polonia en una familia judía que vivía en pobreza extrema. Estamos hablando de que ella vivía en una gran marginalidad. Ella era parte del lumpen, por eso tal vez lo define tan bien. Polonia era en aquel momento solo una provincia del Imperio Ruso. Cuando hablamos del Imperio Ruso, no estamos hablando de la Unión Soviética. Todavía no ha nacido la Unión Soviética. El Imperio Ruso es comandado por un rey, que en este caso se llama el zar. Y digamos, para cuando Rosa ya está entrada en años, el zar en ese momento era el zar Nicolás II, que por cierto los bolcheviques lo acribillaron a balazos a él y a su familia durante la revolución bolchevique en octubre de 1917. El asunto es que huyendo porque Rusia siempre fue muy antisemita, entonces huyendo del antisemitismo ruso se va a estudiar a Suiza lengua y literatura. Ya para los 16 años, cuando ella tenía ya 16 años, era ese tipo de adolescente incómoda a lo tipo Greta Thunberg, ¿verdad? Digamos, hoy en día hay mucha gente que le llama la generación de cristal, los snowflakes, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Que es los copitos de nieve, ¿verdad? Ay, es que vos sos de la generación flor y otro montón de cosas que se le habla a la generación Z y a la generación Y. Sin embargo, siempre una y otra vez los adolescentes son los que realmente lideran movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento social contra Alcoa en Costa Rica en 1968, en el que miles de estudiantes del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas desfilaron en contra de una transnacional que quería devorar algo así como una zona orera, pero en este caso querían sacar bauxita para generar aluminio, que estaba en Corcovado. Algo muy similar a lo que pasa en Cruzitas, ¿verdad? De que una minera, en este caso canadiense, quiere Cruzitas y bueno, al final de cuentas la empresa de forma informal está explotando Cruzitas. Para los que creen que todavía son ingenuos y creen que los nicaragüenses que llegan ahí a hacer minas artesanales son individuales y que lo hacen por propia decisión, la mala noticia es que no. Infinito Gold les está pagando a estas personas nicaragüenses para que entren y exploten la mina de manera informal. Amelia Rueda, en un reportaje, logra determinar de que el oro que han sacado de Cruzitas sale directamente del aeropuerto Juan Santamaría. Es procesado y sale de ahí. Bueno, ya se pusieron las pilas después del reportaje y ahora toman los sacos de tierra y se los llevan para Nicaragua para procesarlos ahí, ¿verdad? Pero el que crea que eso es fruto
nicaragüenses pobrecitos que necesitan el oro para... No, estamos hablando de que Infinito Gold sigue explotando la minera de esa forma, pero bueno, ya me salí del tema. Ella a los 16 años se vuelve una activista bastante conflictiva. Ella es muy inteligente y es muy educada. Su papá, si bien era un trabajador de la tierra, su mamá era maestra y era una persona bastante intelectual. Entonces ella después estudiará en Alemania economía y derecho. Bien, aquí tenemos una cuestión muy importante y es el Partido Socialdemócrata Alemán, es decir, la socialdemocracia alemana, conocida también como SPD. La socialdemocracia es un movimiento político, hoy en día es un partido político, pero digamos en aquel momento era un movimiento político que trataba de hacer una reforma a la sociedad capitalista, ¿verdad? Como sistema y buscaba defender desde la democracia, ¿verdad? A diferencia de la revolución armada que mencionaba Marx, generar participación política para, una vez estando en el poder, poder hacer reformas al sistema, ¿verdad? Promovía las elecciones, promovía la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación y todos los derechos democráticos a los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Eran esenciales en la organización y en la movilización de esa clase trabajadora. Sin embargo, ¿qué era lo que mencionaba el reformismo de los socialdemócratas? Primero, había que, esa hoja de ruta era, primero había que generar y otorgar derechos a los trabajadores como ciudadanos. Estamos recordando de que en ese momento los trabajadores no tenían tantos derechos, ¿verdad? Había que darles también igualdad de condiciones ante la ley, ¿verdad? Que era democratizar el capitalismo. Ok, ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles derechos están hablando? Digamos, uno de los derechos que antes no tenían los trabajadores y que los socialdemócratas estuvieron tratando de luchar era tratar de que los trabajadores tuvieran 8 horas de trabajo semanales. Ustedes dirán, entonces vamos como el cangrejo, porque lo que ahora están poniendo es en las jornadas, en el proyecto de jornadas 4.3, es trabajar más por menos dinero, porque las horas extra también son parte de ese proyecto de otorgar derechos a los trabajadores. Después de las 8 horas, a mí se me paga un adicional. Igualmente tener derechos con el despido, ¿verdad? Entonces, el despido de alguien no era tan sencillo. Bueno, hoy en día lo sigue siendo. Sin embargo, esto es interesante porque en la administración de Carlos Alvarado y en la actual administración se ha ido retrocediendo en materia de los derechos de los trabajadores. Y una de esas cuestiones es el actual proyecto de 4.3, pero de igual forma la reconstrucción del Estado como regulador en planificación y control y también como inversor. Eso es una cosa que querían los socialdemócratas. Bueno, lo lograron en la mayor parte del mundo. Incluso Costa Rica hubo un tiempo antes de 1980 que era así, porque la bandera de la socialdemocracia la tomó el Partido Liberación Nacional. Entonces, entre los años 50 y los años 70, Costa Rica era socialdemócrata. Entonces, todos estos pasos que estoy mencionando aquí se aplicaron en ese tiempo con José Figueres Ferrer. El papá del Pepillo de hoy, ¿verdad? Con todo y tamalito. Entonces, la reconstrucción del Estado como un Estado que regulara parte de la economía es parte de este proyecto, que como les digo, bueno,
aquí se está quitando, ¿verdad? Estamos en la deriva, va hacia el Estado neoliberal, que es el quitarle funciones al Estado, reducirlo, y eso, digamos, lo podemos ver en el caso de los presupuestos. Cuando Carlos Alvarado salió y entró Chávez, todavía el presupuesto de educación era del 7%. Luego pasó al 6%, este año está al 5%, y parece, porque ya lo mencionó Novia Costa, el 2025 va a ser el 4%. Cada vez hay menos, lo que se hace es estrangular presupuestariamente a las instituciones públicas para que despidan individuos. Y obviamente hacer el Estado más pequeño. La idea es para que no haya más impuestos, ¿verdad? Sin embargo, un ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, que prácticamente el Estado es una cosa diminuta, simplemente para sostener al ejército y las fuerzas políticas, y regular algunas cuestiones del mercado. Lo cierto es que el Estado en Estados Unidos es diminuto, ¿verdad? La seguridad es de parte de las municipalidades, igual que la educación. No hay seguridad social, y digamos, la gente anda a la libre. En Estados Unidos no hay cédulas, lo que hay son licencias de conducir. Entonces, ese Estado como regulador es como mala palabra en un contexto estadounidense. Pero digamos, aquí sí sigue siendo fuerte el Estado. Sin embargo, lo quieren reducir a un punto de que sea prácticamente ornamental, poder quitar un poco la seguridad social, trasladar la educación a otros ámbitos, pero para eso hay que estrangular presupuestariamente estas cuestiones para que hayan despidos, ¿verdad? Y que las personas tomen otra actividad. Ya en algún momento el señor Brunner, el vicepresidente, mencionaba digamos, en el caso de los agricultores, de los arroceros específicamente, que usaran otro tipo de actividad económica, y que salados, ¿verdad? Otro elemento era el estado de bienestar. El estado de bienestar, y por eso pongo esta imagen, ¿verdad? No es solamente que el Estado pueda aportar espacio para generar trabajos, sino que además tiene seguridad social, tenga educación, por eso esta manzanita, y haya seguridad dentro de los vecindarios. Esto era importante, y como les digo, después del 1980, con el ascenso del Estado neoliberal, con Luis Alberto Monge, muchas de las reglas cambiaron. El Estado más bien se cambió para la dirección contraria. Eso fue por medio de una cosa que se llamó los programas de ajuste estructural, ¿verdad? Los famosos PAE. Entonces hubieron 3 PAE. PAE 1, que fue con Oscar Arias, PAE 2, que fue con Calderón Fournier, y el PAE 3, que fue con don Miguel Ángel Rodríguez. La idea dentro de la socialdemocracia era que existían, digamos, participación de parte de sus miembros sobre este reformismo, porque los socialdemócratas lo que querían era que fueran cambios graduales y pacíficos, ¿verdad? Diferentes a los revolucionarios que quería, digamos, el manifiesto comunista, y tratar de generar una transformación del Estado en vez de una confrontación violenta. Doña Rosa, y estas son fotos reales de cuando ella fue arrestada varias veces, criticaba fuertemente estas tendencias reformistas, centralistas de los socialdemócratas. Recordemos, ella es parte de la socialdemocracia. Ella es miembro fundadora del Partido Socialdemócrata. Pero ella, por un lado, no quiere un Estado que se haga cargo de todo, ¿verdad? Como lo es el Estado benefactor,
Pero por otro lado, tampoco quiere el Estado autoritario que tenía el comunismo bolchevique en ahora sí, la Unión Soviética. Para ella, ambos estados centralistas era un problema. Ojo, ella no está diciendo que lo mejor es el capitalismo, para nada. Más bien, ella lo que busca es reformar el capitalismo. Pero lo que hace es una alternativa teórica que enfatiza la importancia de la autonomía y la autoactividad de la clase trabajadora. Es decir, la clase trabajadora debe estar presente en las tomas de decisiones políticas, ¿verdad? Esta crítica, ¿verdad?, ayuda a que los trabajadores tengan una necesidad de autogestionar su organización y de hecho por eso surge el sindicalismo y hay una mesa de los trabajadores, representantes de los trabajadores en cada una de las instituciones. Recordemos que en la junta directiva de la Caja, las primeras personas que se echó doña Marta Esquivel fue la parte de los representantes de los trabajadores en la Caja del Seguro, porque lo que se busca es esa tendencia centralista de el Ejecutivo de tomar todas las decisiones. Y es que dentro de la ideología liberal, lo que existe es tomar las decisiones de técnicas, comillas, comillas, porque la idea es generar otro tipo de autoritarismo. No es un autoritarismo de izquierda, es un autoritarismo de derecha. Lo que va a pensionar, a pensar doña Rosa es, bueno, número uno, para que haya un verdadero cambio revolucionario en los grupos sociales, primero debe haber una espontaneidad de las masas. Las masas tienen que ser espontáneas, reaccionar. Hoy en día todos estamos dormidos. Vemos que están desmantelando la educación, vemos que nos están matando, que el pleito no es entre narcos, sino que es entre narcos y nosotros estamos en medio del fuego cruzado. Vemos la corrupción en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el poder legislativo y mantenemos una pasividad enorme. Tiene que haber una espontaneidad de las masas. Por otro lado, debe haber una participación activa de los trabajadores en órganos políticos. Siempre tiene que haber una mesa para los representantes de la clase trabajadora en todos los cuerpos de decisión. Igual debe haber una acción directa en las calles. Recordemos que el gobierno del PAC, con Carlos Alvarado, una de las cosas que hicieron fue desmantelar la movilización en las calles. Lo que hicieron fue que si usted sale a las calles y se manifiesta, usted va a perder ese día de trabajo. Y obviamente, por lo que les mencionaba, la gente está tan endeudada con tarjetas de crédito, con Goyo, con Monje, con todo lo que sea, tengo que pagar alquiler, tengo que hacer un montón de cosas, la gente necesita la plata. Entonces, no puede, es rehén del propio dinero y no sale a las calles. Eso explicaría de alguna forma esa pasividad. Y hay una crítica al centralismo burocrático. De nuevo, doña Rosa está en contra de las decisiones que se tomen desde un punto de vista, cosa que, digamos, sí ocurre, por ejemplo, en algunos países, como por ejemplo en El Salvador, la figura de Bukele es obvia, es una figura bastante autoritaria, pero podríamos mencionar muchos otros países donde tienen monarquías absolutistas, por ejemplo, Arabia Saudita, Qatar, Dubái, Emiratos Árabes, Indonesia, por ejemplo. El personaje de Filipinas, Duterte, que por mucho tiempo fue una persona muy dura parada en el Estado filipino, pero también lo vemos en grupos de izquierda, por ejemplo, el Partido Comunista, el Kuomintang de China, ¿verdad? Del Partido Comunista Chino. En Vietnam, igual, el Politburo en Vietnam. Y igual vemos, por ejemplo,
¿cómo es que se llama? La figura de Kim Jong-un en Corea del Norte, hay un centralismo burocrático muy fuerte. O sea, todas las decisiones se toman de forma centralista. Para mí no hay diferencia entre el autoritarismo de derecha o el autoritarismo de izquierda. En los dos son regímenes asesinos. Y, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, un periodista dijo algo en contra del rey y lo desaparecieron en una embajada de Arabia Saudita en Turquía. Hay registros donde el periodista entró, pero nunca salió. Al parecer lo mataron dentro de según las investigaciones, no es algo que me estoy inventando, lo mataron dentro de las instalaciones de la embajada de Arabia Saudita en Turquía y lo pusieron en una bañera y le echaron ácido hasta disolver el cuerpo. Después solamente sacaron el tapón y aquí no pasó nada. Es parte de esas formas en que nosotros pensamos izquierda mala, derecha buena. O sea, no vemos los grises. No somos, debemos aumentar un poquito nuestro pensamiento crítico y darnos cuenta de que los extremos, tanto en derecha como en izquierda, nos han hecho cometer los peores errores de la humanidad. Pero sigamos. ¿Qué otros elementos mencionaba doña Rosa? Que aquí la vemos de este lado. Usar las instituciones democráticas como la Asamblea Legislativa, las escuelas y los colegios para esta lucha. Deberían salir de la ley. La ley debería reformar el régimen político que debe estar en cada lado y evidentemente la economía. No debe pasar una ley como la 4.3, ¿verdad? Específicamente es una ley lesiva para la clase trabajadora. Yo no me imagino cómo va a ser una mujer que, además de tener un marido machista que le pide que le sirva la comida, porque seguramente tiene un problemita en las manos y no puede que le sirvan la comida, o hacer comida, Dios guarde, después se hace gay, o que además de eso está cuidando a su mamá, está enferma, o a su hija que tiene una condición especial. ¿Cómo va a ser esa persona? No va a poder trabajar. O las personas que están estudiando en la UNED, ¿cuándo van a estudiar? Es muy complejo, es una cuestión muy compleja, pero igual tenemos que Rosa lo que menciona es generar alianzas con el campesinado. El sector agrícola es un sector sumamente importante dentro de todo esto, porque al final de cuentas, ¿qué comemos? Al final de cuentas, el sector agrícola es el que pone el plato sobre nuestra mesa. Véanlo con la ruta del arroz, ¿verdad? Al traer el arroz de otros lados, la verdad no sabemos de dónde viene, pero ustedes ven, no ha bajado el arroz, más bien el precio o se mantiene o sube. Y aquellas personas que sabemos cocinar, podemos decir con plena justicia, es un arroz que no crece. Parece como que está hecho de plástico. No crece, se queda igual. Uno le echa un montón de agua y al final queda igual. Es un arroz feo. ¿Y qué pasó con los arroceros? Los arroceros no les ha ido nada bien. Muchos se fueron a la quiebra. Han tenido penurias y ahí están los campos de arroz sin usar porque nadie les compra el arroz. Entonces hay que generar una alianza con el campesinado, pero también educar sobre clases sociales. Las escuelas y los colegios deberían decirle a la gente, vea, compita, usted no por tener un Hyundai, no por tener un parlante que se le puede poner una llave malla, no porque usted tiene un tele de 38,000 pulgadas, usted es clase alta o clase media. Si usted es clase trabajadora es porque trabaja. Y bueno, en el caso de Costa Rica, que uno ve los, ¿cómo es que se llama? Estas cuestiones, los índices que tienen para decir qué clase es cada cual. Ser clase media en Costa Rica inicia después de 950,000 colones al mes. Y un montón de gente no gana 950,000 pesos al mes y siguen creyéndose que son clase media. Creo que eso es importante que lo tomen en consideración.
Esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho su atención y cualquier cosa, ahí está el número de teléfono y también la dirección electrónica. Estaremos atentos a todas sus consultas. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien. Hasta luego.